El señor presidente ha sido muy concreto, y también lo he escuchado de otras autoridades, en el sentido de que muy probablemente la empresa DMG Holding S.A. no puede continuar sus operaciones en el país. Esto porque ha sido intervenida con el fin de proceder a la devolución de los dineros de los tarjetavientes. Y además, pues no por eso, sino porque existen indicios que la justicia en estos momentos investiga, y en ese tema yo no quiero adentrarme porque no tengo el mínimo conocimiento de los términos que se utilizan allí, pero yo creería que después de lo que ha sucedido y a partir de las declaraciones del señor presidente, veo como muy remota la posibilidad de que la empresa DMG continúe. Doctor Armando Guerrero Albán, ¿usted cómo analiza pues esas palabras que es la percepción de lo que allá en el gobierno se maneja? Mire, Jairo, estamos en un país democrático en donde la libertad de empresa es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Yo conozco muchas intervenciones que se han hecho a empresas privadas y el gobierno les ha salvado. También conozco muchos procesos que se inician en las empresas, pero que finalmente cuando terminan los juicios, terminan siendo, por ejemplo, nuevamente restablecidas. Acuérdense que hay unos decretos, que es el decreto 1433 hasta el decreto 1436. ¿Y quién es el que tiene la última palabra? La Corte. La Corte Constitucional. ¿Usted se imagina, Jairo, donde la Corte Constitucional declare inconveniente y ilegal de estos decretos? ¿Qué pasaría? Se restauran todos los derechos que tenía DMG y las otras empresas se restauran inmediatamente. Preguntémosle aquí al doctor Guillermo Rivera Flores, quien es pues versado en el tema y también maneja eso en los debates que ha dado en el Congreso. Representante Guillermo Rivera Flores, todo está perdido para los putumayenses, para los clientes de DMG en el país. ¿Qué dice usted? Pues Jairo, yo no quiero arriesgar opiniones en esa materia, porque todos los decretos expedidos al amparo de un estado de emergencia son obligatoriamente revisados por la Corte Constitucional, y yo no quiero anticipar una decisión de la Corte, porque solamente la Corte en su sabiduría sabrá si se obró acorde a la Constitución o no, de tal suerte que yo creo que frente a eso hay simplemente que esperar el fallo de la Corte, y yo no quiero arriesgar opiniones en ninguno de los sentidos sobre los cuales la Corte puede fallar. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte, parlamentario? Señor. ¿Cuántos días tiene la Corte de plazo? Pues en principio se dice que la Corte en un mes debería pronunciarse, pero digamos que ese es un plazo que a veces se extiende y por lo general se extiende, y hay que contar también con que hay vacaciones colectivas de toda la rama judicial a partir del 19 de diciembre. Eso quiere decir que muy probablemente el fallo no se dé este año. Pero lo que quiero decir, Jairo, con muchísima claridad, y este es un mensaje para la comunidad, es mejor dejar que la Corte resuelva, y mientras la Corte resuelve... ¿Usted qué lectura le da de lo siguiente? En la prensa nacional dice, una verdadera avalancha de tutelas ha recibido en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá de centenares de ahorradores de la firma DMG que buscan por medio de acciones judiciales que el gobierno revoque la intervención de la empresa. ¿Qué lectura le da eso? Pues la tutela es una acción que puede impetrar cualquier ciudadano colombiano. Yo creo que cada quien hace uso de su derecho a acudir a la administración de justicia, y entiendo también que eso es consecuencia de la angustia, del desespero que están viviendo los millones de usuarios que hoy ven en riesgo el dinero que habían depositado. Yo creería que hasta tanto la Corte Constitucional no se pronuncie en materia de los decretos dictados al amparo del estado de emergencia, pues es muy difícil establecer con claridad qué va a suceder en el terreno de la juridicidad. Lo que sí creo que es importante es... Pero más adelante, por daños y perjuicios, si esa decisión de la Corte es favorable hacia la comunidad,
puede demandarse. Pues, como le digo, Jairo, todo ciudadano tiene derecho a acudir a la Administración de Justicia cuando sienta que sus derechos han sido conculcados. Yo no quiero anticipar opiniones sobre las eventuales decisiones de la Administración de Justicia, porque eso es generar una expectativa que solamente depende de la sabiduría de los jueces, y pues yo no soy juez de la República, sí, y por eso yo me abstengo de emitir opiniones en ese sentido. Bueno, doctor Rivera, entonces le agradecemos por su opinión, nos ha ayudado también a hacer un poco de claridad. Dice él que hay que buscar mecanismos expeditos para que la gente vuelva a recuperar su platica. Doctor Armando, ¿qué opina de eso? Claro, es que hay dos hechos fundamentales. Uno es antes del domingo 16 de noviembre. Jairo, antes del domingo 16 de noviembre, la vida del departamento del Putumayo y de los otros departamentos era tranquila. Los alcaldes despachaban tranquilos, los gobernadores despachaban tranquilos, el gobierno nacional desarrollaba sus políticas públicas, la comunidad paseaba, invertía, entonces todo era tranquilo. Cuando hubo la intervención el domingo 16, formó un caos. ¿Quién formó el caos? El gobierno nacional a intervenir mediante estos decretos a estas empresas. ¿Qué es lo otro? El otro elemento es que actualmente hay más o menos cerca de 3 billones de pesos invertidos en estas empresas entre Nariño, Cauca y Putumayo. Yo estoy seguro que al Putumayo le corresponden casi 900.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que es el capital semilla y el ahorro de todos los putumayenses. Entonces está por encima de los decretos y la ley. Está por encima la miseria, la hambruna, la desesperación de la gente, los efectos son derechos, los efectos psicológicos de salud, los suicidios que ya comenzaron en el departamento del Putumayo, ¿sí? y la pérdida de 30 años de posibilidades de volver a recuperar la plata que se tenía acumulada a la fecha de hoy. Son 900.000 millones de pesos. Entonces, ese conjunto de aspectos y de cosas que tiene que mirar la Corte Constitucional, tiene que ponerlo en una balanza y mirar qué decisión se toma. Igualmente, ¿qué era Droga la Rebaja? Se dice que Droga la Rebaja pertenecía a uno de los criminales más grandes que ha tenido el país, que eran los hermanos Orjuela. Y finalmente, por la lucha de los trabajadores, por la lucha de todo ese sector, llegaron a una conciliación. ¿Y en qué consistió la conciliación? Que aquí en Mocoa está Droga la Rebaja y en todo el país, y ahí están los trabajadores dueños de la empresa. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que si en los decretos que hizo el presidente hubiera dicho, bueno, intervenimos las empresas, pero dejamos 6 meses para que los dueños de estas empresas entren a conciliar y a resolver el problema de la plata de la gente, en este momento estuviera resolviendo. Y en 100 meses intervenía, y lo que en derecho correspondía, pues acaban estas empresas.